como te leo el tarot gratis. Hola, mis queridos colectivos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, pues no importa, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, para mis amigos, la colectividad en sí, una lectura colectiva. Vamos a ver qué es lo que hay, qué podemos decir, qué puede salir aquí en esta lectura, a quién se le puede estar leyendo. Yo con las energías que pueda sacar ahorita, la carta que pueda sacar acá, yo puedo más o menos irme dando cuenta a quién le estamos leyendo, ¿no? Recuerda que estas lecturas son bastante intuitivas y eso depende mucho la carta, cómo salga, acompañada de quién, etcétera, etcétera. Son de muchísima intuición. Vamos pues. Entonces, ¿cómo está esa energía? ¿A qué le tenemos que hablar? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Qué mensaje le tenemos que mandar o dar a esa persona a quien le pueda resonar? Vamos. Ajá. Veo aquí que definitivamente tú estás ahorita como diciendo, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Tú entonces en ese momento estabas como quien dice en una depre muy grande. Esa persona quizás a lo mejor se fue, se marchó, te dejó con los moños puestos, te dejó como novia de pueblo o novio de pueblo. Te dejó vestido y alborotado. Y ahora resulta que entonces es a ti ahora quien te toca no colaborar para nada, ni darle lo que se llama ni las buenas tardes. Entonces, ¿qué será lo que pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es esa actitud? ¿Por qué estás de esa manera? Vamos a ver qué otra mensaje puede estar por aquí. Vamos a ver, antes de seguir adelante. Wow, wow. Dice, sigue tu vida, suelta y mira lo que viene. Oye, pues, ¿qué te parece? Suelta, sigue tu vida, suelta y mira lo que viene. Vamos a ver qué es lo que viene, porque estoy viendo que tú estás diciendo, ahora me toca a mí. Ahora es mi turno. Ahora me toca reír. El que ríe de último, ríe mejor, pareciera ser, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Ajá. Aquí estoy viendo que esta persona no se está dejando respetar, como quien dice. Esta persona ahora le está tocando quizás bajar esos valores a como de lugar. Ahora esta persona está bajando, se está rebajando un poco. Ya no está en el mismo nivel donde estaba antes. Poco a poco tú has ido subiendo valores y esa persona bajando valores. Quiere regresar nuevamente a casa. Eso sí que te lo digo. Quiere regresar, pero mira todo lo que le está pasando. Sufrimientos y más sufrimientos. Llora muchísimo de pena y dolor con tu negativa. Ahora te toca a ti. No le estás dando, pero lo que se llama ni las buenas tardes. Nada. No quieres saber nada de esa persona. Mira cómo está. Mira cómo llega, está viniendo con las paticas para arriba, está viniendo, mira, sí, quizás a lo mejor con bastantes decepciones, está sintiendo muchísima decepción y desengaño, porque creía que ibas a estar allí para esa persona y está tomando decisiones. Definitivamente esa persona quiere volver y entrar por la puerta principal, pero ni siquiera por la chimenea va a poder entrar. Los recuerdos le están pegando muchísimo a esta persona. Mira, ¿qué te digo yo? Con esta carta nada más que acabo de ver de ti e invertida, ya mucho es lo que me está diciendo. Ya tú no quieres colaborar con la persona, ya ahora te toca a ti darte tu buena tajada de torta, ahora te toca a ti comerte el pastel. Ahora resulta que sí, esa persona te recuerdas, quizás le dices, ¿te recuerdas cuando lloraba yo por ti? Ahora es tu turno de llorar por mí y sobre todo por mi negativa, porque le estás dando una gran negativa. No quieres saber nada de esa persona. Llora, te busca, te llama, te manda mensajes muy dolido, qué sé yo, con mucha tristeza, mucha melancolía.
quiere entrar como sea para convencerte, quiere venir, viene todo derrotado sin copas de amor, con las copas vacías, no se ha dejado a respetar, realmente ahora le toca y eres tú quien ahora le está poniendo, como quien dice, un nivel de valor bajísimo a esa persona. Ahora es tu turno, ahora es tu turno llorar por mi negativa, le dices. Tanto que le lloraste, tanto que le suplicaste, no te entendió, ahora por cosas de la vida. Yo diría que también por, no tanto, sí, las cosas de la vida, pero también por la manera como tú te regeneraste. Porque estabas en una miseria, estabas en la miseria del amor, en la miseria de lo más bajito, sin valores, sin nada. Y ahora tú te has regenerado de tal manera que ahora mira esto lo que está pasando. Ahora mira lo que está viniendo. Esa persona definitivamente pareciera ser que no tiene esperanzas contigo. Sigue tu vida, te dice aquí esta carta. Sigue tu vida y suelta. Y mira lo que viene. Tú seguiste tu vida, tú soltaste. O si tú no has hecho esto todavía, si estoy leyéndole a alguien que todavía le está costando mucho esto, mira este ejemplo. Mi querido y adorado amigo, mi amiga. Quizás este es un mensaje para ti, para que tú termines de soltar y veas lo que sucede en lo que sueltas, que te regeneres, que pongas tus valores primero que nada, que ya dejes, límpiate esas lágrimas, ya lloraste suficiente, ya está bueno. Ahora sigue adelante tu vida y vas a ver las cosas, los milagros que se suceden. Si no es esta persona la que va a venir porque no tiene que venir, porque el universo ya le puso hasta ahí su trabajo, entonces vendrá alguien que realmente te haga feliz. Porque estas vueltas, estas idas y venidas, muchísimas veces son cuestiones del destino, del universo. Cuestiones que son para que tú aprendas. Y si a lo mejor ya aprendiste la lección con esta persona, a lo mejor no viene. Y si vuelve, será como para regenerar la lección y para ver qué has aprendido, para ver qué has adelantado, para ver que esta persona te haga un examen y tú veas a ver a dónde estás. Y si esta persona ahora está llorando por ti y tú ahora estás feliz y le das tu negativa, es porque esa persona te está poniendo un examen para ver cómo reaccionas. ¿Me comprende lo que quiero decir? Esto es muy profundo, esto es algo bastante a lo universal, a lo espiritual, a lo energético. Entonces mira lo que te digo, recuerda cómo, tú le dices, ¿recuerdas cómo yo lloraba por ti? Ahora es tu turno de llorar por mí y por mi negativa. Así mismo es. Entonces, sigue tu vida, suelta y mira lo que viene para ti. Lo que tenga que venir, viene. Pero aquí la clave es soltar. Si tú no sueltas, ni pasado, ni futuro, nada, quedas en el limbo, porque estás todavía atado o atada. Suelta y que venga lo que realmente tenga que venir para tu conveniencia. Pídele a tu ser interno siempre que te dé la llave para abrir ese cofrecito y encontrar allí un papelito que diga las instrucciones de lo que tienes que hacer. Pide que te lo den y vas a ver que en cualquier momento vas a encontrar esas instrucciones. Porque en todo caso, la felicidad vamos a decir así, o digamos el éxito, no el éxito, sino lo que hay que hacer, a donde hay que llegar, o la cima de lo que hay que llegar, no es llegar a donde está esa persona, o no es que esa persona llegue. Eso no es el fin de todo esto. El fin de todo esto es que tú sientas tu felicidad. Eso es lo importante. No es que el bu de todo esto, o sea, el fin de todo esto es que llegue esa persona. No, llegar esa persona a ti significa que vas a ser feliz. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de eso? ¿Ah? Y si es así, pues prepárate y trabaja para que así sea. Así mismo. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi amigo, mi amiga, mi colectivo, y ya veremos entonces qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.